El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la asambleísta correísta por el correísmo, Ana Herrera Gómez. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre un gusto poder compartir este espacio. Un saludo para todos los que nos están viendo y siguiendo a través de los distintos medios. Vamos con sus propias expresiones vertidas en cuanto al capítulo vergonzoso y bochornoso de Progen. Nos corresponde determinar responsabilidades políticas. Lo que queremos es que los ecuatorianos conozcan la verdad y que esto no solo quede en un discurso para el Pleno. No solamente es importante determinar la ruta del dinero, sino también establecer quién dio la orden respectiva para entregar los recursos. Bueno, los ecuatorianos conocen todo lo que ha ocurrido alrededor del caso Progen, un caso que bien venimos denunciando desde el año 2024, cuando ya se detectaron algunas irregularidades en la compra de generadores eléctricos para solventar lo que ha sido hasta ahora la mayor crisis energética en el país, y posiblemente Progen sea el mayor acto de corrupción o la mayor red de corrupción que de momento tiene que enfrentar este gobierno, ¿no? Ya desde entonces nosotros habíamos presentado algunas acciones de fiscalización en la Asamblea Nacional que no se dieron paso, tanto en la comisión, inicialmente, valga la redundancia, en la Comisión de Transparencia, luego el CAL con la presidencia del señor Olsen, le quitaron la competencia a la Comisión de Transparencia y se la pasaron, a la Comisión de Garantías Constitucionales, y se la pasaron a la Comisión de Transparencia presidida por la señora Diana Jácome. Ya vimos cuál fue el resultado de ese proceso de fiscalización, un informe que no determina responsabilidades políticas en absoluto y que hasta el día de hoy no ha sido conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y luego ya hemos visto con los audios y con las develaciones que han habido alrededor de este tema, cómo había una coordinación entre la señora Manzano, el señor Calero y la señora Jácome para que en la comisión no se fiscalice y que más bien eso pase desapercibido. Luego presentamos algunas solicitudes de juicio político que fueron la una no calificada en el CAL y la otra, la última que conocimos, que no fue calificada a trámite en la comisión de fiscalización y que los legisladores de la bancada de ADN se abstuvieron de poder calificarlo. Hace 2 semanas presentaron ya por la fuerza, digamos, de la indignación que tienen los ciudadanos, porque cada vez hemos ido viendo cómo se va develando más de ese perjuicio de más de $100 millones al Estado de momento, de lo que se conoce, y a través de la investigación del periodista Higuera se conoció que había incluso una ruta del dinero o una posible ruta del dinero, pero no se conocía a quienes autorizaron, digamos, esos pagos, ¿no? Así que como consecuencia de eso se presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional un cambio del orden del día para que se lleve adelante un proceso de fiscalización respecto de la ruta del dinero.
Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que se conozca cuál es esa ruta, que se conozca dónde está el dinero, quién se llevó el dinero, pero ahí no debe quedar todo, porque a nosotros nos corresponde determinar, como decía usted mismo, las responsabilidades políticas que en este caso no se están conociendo. Lo que están haciendo con la ruta del dinero, por si acaso, o por un lado, es conocer hacia dónde se designaron esos recursos, pero también queremos saber quién ordenó o quién autorizó que se hagan esos pagos. Y ahí a nosotros lo que nos corresponde es, por supuesto, determinar estas responsabilidades. La justicia, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo de manera independiente a la que nosotros estamos haciendo. Nosotros no somos en la Asamblea Nacional juzgadores penales, eso le corresponde a la justicia. A nosotros nos corresponde determinar las responsabilidades políticas en la omisión o en el incumplimiento de funciones de quienes están sujetos precisamente a control político. Así que son dos temas que pueden llevarse a la par, lo uno en la justicia, lo otro en la Asamblea Nacional, pero parece que a algunos les da miedo que les toquen nombres como el del señor Luque, como el de la señora Manzano, como el del señor Félix Wong, como el señor Neira, que ahora están apareciendo todos del círculo cercano del presidente de la República, que deberían dar explicaciones y transparentar lo que ocurrió alrededor de este caso. No hay una responsabilidad política por parte del mandatario, en tanto en cuanto, por ende y por consiguiente, el mandatario a la vez es presidente del directorio de la SELEC, por darle y citarle un ejemplo respectivo. Precisamente por eso, por supuesto que son responsables políticas y precisamente por eso es que en la Asamblea Nacional queremos llevar adelante un proceso transparente. Recuerden que ahora está calificado el juicio político en contra de la señora Manzano, pero no por el caso Progen, sino por el caso ATM, que es otro acto de corrupción alrededor del sistema eléctrico. En el caso Progen no dieron paso. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana se presentó una solicitud de juicio político en contra de la señora Inés Manzano, pero ya no por el caso Progen, porque eso ya no se dio trámite, sino por el caso ATM, que significa un perjuicio para el Estado de cerca de 90 millones de dólares. Esto es lo que está ahora mismo en trámite en la Asamblea Nacional. Se dio trámite, se dio paso en el CAL, fue calificada por la Comisión de Fiscalización, en este caso de manera unánime. Han sido notificadas ya las partes, tanto los proponentes, que son el asambleísta Barreto, el asambleísta Luna y la asambleísta Palacios, así como la interpelada, que es la señora Inés Manzano. Ellos han sido ya notificados con el inicio de este proceso. Están corriendo los 15 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, y a partir, si no estoy mal, del 12 de este mes se iniciará con la actuación de pruebas en la Asamblea Nacional para conocer la información respecto de este tema. Creo que esto es importante que se sepa porque hay alguna confusión respecto de que ya se está fiscalizando Progen y no se está fiscalizando Progen, se está fiscalizando ATM. Recién el día de ayer la comisión abocó conocimiento para iniciar el proceso de fiscalización respecto de la ruta del dinero en el caso Progen. Así que deberemos estar pendientes de lo que ocurre en los próximos días y de las actuaciones y de la develación de la información que vayamos teniendo en el caso ATM respecto de la develación de la información que se vaya conociendo en los próximos días. El juicio político respectivo en contra de Manzano es una realidad. En efecto, es una realidad. Es una pena que el señor Luque no pueda ser interpelado tampoco. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente que pueden ser juzgados políticamente quienes ejerzan el cargo y quienes hayan estado en el cargo hasta un año después. En este caso, el señor Luque ya no puede ser censurado políticamente, destituido no, porque ya no es ministro, pero él ha tenido una gran responsabilidad también respecto de todo lo que ha ocurrido. Recuerden que el 16 de abril de 2024, el exministro de Energía, el señor Luque, mediante un acuerdo ministerial declaró la emergencia del sector público y dispuso a SELEC la adquisición y generación adicional de energía. Y es ahí donde empieza todo este entramado de corrupción que hemos conocido después a través de
Progen y a través de ATM, y en el caso específico de ATM se suscribió un contrato por aproximadamente 89 millones de dólares, cerca de 90 millones de dólares, para instalar y suministrar 48 generadores termoeléctricos, y que se suponía que debían estar instalados en el 2024 y que debían vencer este contrato en el 2025, es decir, iban a tener una duración de cerca de 140 días. Sin embargo, suscribieron una adenda y modificaron el contrato cambiando la forma de pago en la contratación que hicieron, y es ahí donde vemos que inicia toda esta red de corrupción, pues no se cumplieron con los requisitos ni se cumplieron con los requerimientos establecidos para poder llevar adelante este proceso. Se aprobó el desembolso del pago de la parte proporcional de este contrato, y eso fue en el ministerio, o mientras era ministro, tanto el señor Luque como la señora Manzano, así que allí se adelantaron, como digo, aproximadamente 71 millones de dólares, sin que todavía tuviésemos los generadores, sin que todavía hubiese esta generación eléctrica que tanta falta le hacía en ese momento en el país. Y estas son algunas de las irregularidades que nosotros hemos visto durante todo este proceso. Luego hubo un examen especial de la Contraloría General del Estado que también determina algunas responsabilidades y algunas irregularidades, y es esto lo que queremos conocer en detalle durante este proceso, porque lo que realmente queremos es que los ecuatorianos puedan conocer en realidad qué fue lo que pasó alrededor de toda esta crisis eléctrica en temas como Progen y ATM, por ejemplo. Ahora están siendo procesados penalmente, judicialmente, los técnicos de la SELEC, quienes denunciaron los latrocinios públicos en el sector energético nacional. Esto constituye un desparpajo descomunal que no podemos entender los ecuatorianos. Mire, Juan, el artículo 314 de la Constitución de la República determina claramente que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos del agua potable, del riego, de saneamiento, de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, la vialidad, la infraestructura portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. Y precisamente esto fue lo que no se cumplió. Y claro, ahora hay, como le decía al inicio, este proceso que se está llevando en la justicia, pero que no han sido vinculados las cabezas principales de todo este entramado, y eso es precisamente lo que nos llama la atención. A pesar de que hay información, a pesar de que se ha entregado documentación, a pesar de que los propios procesados en este caso han entregado información y han dicho que han recibido directrices por parte de las cabezas, digamos, en este caso del ministerio, sí llama la atención que hasta ahora ni la Fiscalía ni la Justicia hayan vinculado precisamente a estos funcionarios que son los responsables políticos, que son los que toman las decisiones y que son los que autorizan los pagos y el desembolso del dinero que finalmente fue pagado. Y esto es lo que, insisto, a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque ¿cuál es el miedo de poder vincularlo? ¿O es que acaso con estos funcionarios de rangos medios, sin querer desmerecer absolutamente a nadie, se van a convertir en el chivo expiatorio o en la cabeza de turco para intentar lavarse la cara diciendo que están transparentando, que están investigando y que están determinando responsabilidades, cuando las responsabilidades reales, las responsabilidades políticos, insisto, en la toma de decisiones, están quedándose por fuera de cualquier vinculación? Y cuando ya cada vez vemos que es más abrumadora y es más clara la información respecto de la participación que ellos han podido tener en este proceso, no es correcto que por lo menos la justicia o la fiscalía determine algún tipo de investigación, incluso para determinar luego que no han tenido nada que ver, pero sería incluso hasta sano para el propio gobierno nacional que se transparente y se permita una fiscalización clara respecto de lo ocurrido alrededor de este tema. Vamos con la fiscalización por parte de una mayoría oficialista. Ahora pretenden fiscalizar el incremento injustificado de los patrimonios que habrían reportado distintos alcaldes y prefectos del país en sus declaraciones patrimoniales del periodo 2023 y 2025.
Mire, a mí me parece perfecto que quienes estamos en un cargo público y que estamos ejerciendo este cargo, transparentemos todas nuestras cuentas. Las declaraciones patrimoniales son de conocimiento y de acceso público. La Contraloría General del Estado realiza su trabajo transparentando esto, me parece correcto. Lo que no me parece correcto es que ahora la Asamblea Nacional se quiera convertir en una especie de, no sé, pues, de consejo cantonal, de... No le corresponde, perdón por la interrupción, no le compete. Correcto, a eso me refiero, es decir, hay las instituciones, cada institución debe cumplir la labor y el rol que le corresponde. Por eso decía, me parece perfecto que se transparente, pero le corresponde a la Contraloría General del Estado llevar adelante este proceso, transparentar, levantar las alertas que fuesen necesarias, pero evidentemente cuando en la Asamblea Nacional se pone sobre la mesa el que hay que fiscalizar los patrimonios de las autoridades, sobre todo de las autoridades locales, de algunos prefectos y algunos alcaldes, esto tiene más un tinte político que un tinte de intentar transparentar lo que está ocurriendo en este momento. La Asamblea Nacional se ha convertido en una especie de sucursal que va fiscalizando y que va persiguiendo a los posibles adversarios políticos o a los posibles candidatos que vayan a terciar por las próximas elecciones, y esto no es correcto. Si quieren ganar elecciones, gánenlas, pero en las urnas. Pero ahora la persecución, el enjuiciamiento, la proscripción política se ha convertido en el pan de cada día, y con eso están intentando echarse abajo, insisto, adversarios políticos con los que no quieren enfrentarse en las urnas, a los que no quieren ver en una papeleta electoral, porque tanto será el miedo que tienen del rechazo que cada vez es mayor por parte de la ciudadanía respecto de las acciones que se llevan adelante desde el Ejecutivo. La Asamblea Nacional tiene que dedicarse a legislar y fiscalizar. Para eso nos eligieron los ecuatorianos, no para ser consejo cantonal cuando se quieren llevar adelante procesos de fiscalización en torno a los municipios y a los GAS provinciales, ni tampoco para que seamos Contraloría General del Estado, porque esa no es nuestra función. Dejen que cada una de las autoridades y las funciones y las instituciones del Estado realicen su trabajo como le corresponde, y pongámonos nosotros a legislar y a fiscalizar, que es lo que tanta falta le hace a este país, que es lo que tanto tenemos una deuda pendiente porque no se ha legislado. Hay proyectos de ley que están a punto de fenecer los plazos porque no se han tratado en las comisiones. Por ejemplo, hay algunas leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema agropecuario, que tienen que ver con el sistema de salud, que están por concluirse y por fenecer plazos, y que no se han tratado todavía informes para primero o segundo debate, que están pendientes en las comisiones y que deberán ser tratados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estas son cosas que están pendientes. Hay procesos de fiscalización que se han iniciado en diferentes comisiones que están quedados y que no han avanzado por los diferentes escándalos o por las diferentes coyunturas que nos quieren poner a diario en la Asamblea Nacional. Todos los días previo a iniciar una sesión del Pleno tenemos que pasar una hora y media resolviendo solicitudes de cambio del orden del día inoficiosos y absurdos que no resuelven los problemas cuando tenemos ahí tantos temas pendientes. Cambios del orden del día que piden exhortar al gobierno nacional, que piden reconocer y felicitar al gobierno nacional, cuando eso es obligación, y no deberíamos nosotros estar perdiendo el tiempo con esos cambios del orden del día que son, insisto, absolutamente inoficiosos, cuando quedan pendiente tratamiento de leyes que son importantes. El capítulo concerniente en cuanto al hecho que el gobierno nacional quiere, sobre todo, controlar los sistemas de videovigilancia. El gobierno nacional quiere tener el monopolio del uso de estos sistemas, en tanto en cuanto su credibilidad estuvo minada, mermada, menguada, por los casos de los 4 niños de las Malvinas que fueron detenidos, torturados y entregados a grupos delincuenciales por miembros de las Fuerzas Armadas. Después se comprobó que un Porsche Cayenne de Industrial Molinera apareció en la vivienda de quien puso la bomba terrorista en la bahía de Guayaquil. ¿Qué le parece? Bueno, mire, al Ejecutivo y a parte del gobierno parece que les da miedo transparentar lo que ocurrió realmente.
Respecto de las cámaras de seguridad, creo que es importante decir que el Estado es el principal responsable a través del ECU 911 de las cámaras de videovigilancia y me parece que en la bancada oficialista no se han enterado de esto, ¿no? Es decir, ellos son quienes tienen el mayor control alrededor de Segura EP, alrededor de todo lo que tiene que ver con el tema de las cámaras. Han intentado también iniciar todo un proceso de persecución, por eso está el alcalde Aquiles Álvarez preso, también detenido allí sin una sentencia y sin una justificación real de lo que está ocurriendo. Lo mismo quieren hacer con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ahora inventándose que desde las cámaras de videovigilancia se están vigilando a personas particulares, cuando, insisto, a través del ECU 911, que está gestionado o que está bajo la potestad del Ejecutivo, es de donde se lleva adelante todo este proceso. Y con eso quieren tapar lo que ha ocurrido, por ejemplo, como usted bien dice, con el caso de las niñas de las Malvinas. Si no hubiese sido por esas cámaras de videovigilancia, jamás hubiésemos conocido qué fue lo que pasó con estos 4 niños y no se hubiese hecho justicia, por lo menos de alguna manera, con la memoria de estos niños y en respeto también de las familias. Pero claro, con esto también les incomoda porque a través de esas cámaras se evidenció, por ejemplo, las irregularidades a través de las explosiones en la bahía, en Guayaquil, con el denominado caso Porsche, en el que está involucrado precisamente un vehículo de propiedad de Industrial Molinera de la familia Noboa, que llegaba a la dirección o al domicilio de quien presuntamente estaba involucrado como autor de las explosiones en este caso, ¿no? Parece que eso les da miedo, parece que les da miedo que se conozca la verdad, que se transparenten los casos como Porsche, como el caso Nene, como la Hacienda San Luis, como el caso Blasti, por ejemplo, que algunos de estos están relacionados con temas de narcotráfico, por ejemplo, y que no quieren que se conozca y prefieren echarle lodo con ventilador a todo el que aparezca por medio, a todo, intentan deslegitimar las versiones y las investigaciones y la información que se pueden tener de distintos sectores, solo para que ellos no salgan perjudicados. Así que creo que esto también es importante que lo leamos en un contexto mucho más amplio, en un contexto mucho más transparente y que, como ellos dicen todo el tiempo, ¿no? Que caiga quien caiga y que no van a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Ahora tienen la oportunidad de demostrarle al país que eso no es solo un discurso, sino que va a ser una realidad y transparente. Ni fiscalicen, no digo investiguen, porque nosotros no somos investigadores, somos fiscalizadores, pero a través de la fiscalización podemos determinar algunos temas. Entonces fiscalicemos de manera transparente a todos y a todas y veamos cuáles son los resultados y luego no quieran escudarse en que la Asamblea no tiene competencia y que la Fiscalía tiene que investigar y que la Judicatura tiene que investigar. Es decir, podemos hacer las cosas de manera independiente. Retornemos con el capítulo de Progen. Vamos con las expresiones vertidas por parte del secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira. El caso Progen se habría cocinado desde el 2016 durante el correísmo. Ahora para el gobierno todo es culpa del correísmo, todo es culpa de otros. El correísmo y la Revolución Ciudadana dejó de ser gobierno hace 10 años, pero parece que ese fantasma todavía le sigue persiguiendo y cada vez que hay un bochornoso acto de corrupción en este gobierno, la mejor salida es de echarle la culpa a los otros. Siempre es la culpa de alguien más, nunca es la culpa o nunca es la responsabilidad del Ejecutivo o del gobierno actual. No llevan 6 meses, llevan más de 2 años siendo gobierno y ya es hora de que se hagan cargo de sus responsabilidades y dejen de echarle la culpa a los demás. Nosotros hemos venido investigando este caso desde que se conoció. La crisis energética se dio en el gobierno, en este gobierno. La crisis y la declaratoria de emergencia se dio en este gobierno con los diferentes ministros del Ejecutivo o de la cartera de Estado en ese momento. Así que es absurdo querer decir que todo empezó en el año 2016 porque en el año 2016 ni siquiera había crisis energética. Esto se llevó adelante o se conoció, digamos, después, a partir del año 2021, y ahí ya se iniciaron también algunos procesos de fiscalización, precisamente en la comisión de fiscalización de ese momento, cuando era en su momento el señor Villavicencio presidente, luego cuando fue la señora Pamela Aguirre, también presidenta de la comisión, y ya ahí quienes eran parte de la bancada oficialista, de la bancada de ADN, dejaron de dar quórum y de permitir que se lleve adelante
este proceso de fiscalización. Y lo mismo ha ocurrido en este periodo legislativo con la presidencia del señor Ferdinand Álvarez, que ha preferido no dar paso, no dar trámite a los procesos de fiscalización en torno a los casos de Progen, y que lo mismo ha ocurrido con la señora Jacome, que es presidenta de la Comisión de Transparencia, que salió involucrada en estos audios en los que acordaban entre la señora Manzano, el señor Calero y la señora Jacome cómo echar abajo y cómo hacer para que pase desapercibida la fiscalización de Progen en la Comisión de Transparencia, y luego finalmente vimos que todo se cumplió tal cual lo habían organizado en ese momento. Así que no se quieran lavar la cara en este momento. El señor Neira no debe salir a los medios de comunicación a echarle la culpa a otros, sino a asumir la responsabilidad que ellos tienen y a no develar información que puede poner en riesgo toda la investigación respecto del caso Progen, y me refiero a las declaraciones que dio en los últimos días en las que revelaba información sobre la ruta del dinero, información que era de carácter reservado y que podría poner en riesgo precisamente la investigación en torno a este tema. Vamos con las expresiones vertidas por parte de la asambleísta oficialista Diana Jacome en cuanto a que iba a comprar pijamas para la Revolución Ciudadana. ¿Usted le podría comprar una pijama a la asambleísta Diana Jacome? Bueno, a veces creo que la lengua les traiciona, ¿no? Que lo que dicen les traiciona. Yo creo que la señora Jacome debió en su momento ser sancionada por estas declaraciones que hizo, ¿no? Declaraciones irresponsables, y que lo único que demuestran son que estos discursos de la Asamblea Nacional, estos discursos altisonantes que se han vuelto ahora costumbre de atacar, de insultar, de confrontar, lo único que quieren hacer es como ganar puntos de cara a que luego sean tomados en cuenta para distintas cosas, ¿no? Que luego no tienen ningún sustento ni ningún respaldo. Fue unas declaraciones absolutamente irresponsables. Creo que la señora Jacome está fuera de sí, ha tenido diferentes reacciones, no solo en el Pleno, sino también en la comisión, llamando, por ejemplo, delincuente a uno de sus compañeros, o el día de ayer o antes de ayer, me parece que volvió a perder los papeles y pidió que le saquen a una de los, aparte de los equipos asesores de los legisladores de la comisión, solamente porque le estaban tomando una foto o porque le estaban grabando cuando ella es un personaje público y hay una ley de acceso a la información que garantiza la posibilidad de que se lleven adelante las tomas de imágenes, por ejemplo, en las comisiones. Así que creo que deben pensar y deben trabajar con mayor mesura respecto de lo que ocurre en la Asamblea Nacional y de respecto de los procesos de fiscalización, que no se sientan atacados todo el tiempo, que no se sientan perseguidos, porque ahora lo que se les ocurre a la más mínima a la más mínima crítica, es decir, que están siendo atacados, que están siendo perseguidos, que sus vidas están en riesgo. Nosotros recibimos también a diario amenazas de distinto tipo y no estamos constantemente en los medios de comunicación victimizándonos o diciendo que estamos siendo amenazados hasta de muerte, incluso muchas veces, sino que estamos dedicados a hacer nuestro trabajo, que es lo que nos corresponde. Y luego son ellos los que dicen que no les gusta el show cuando están constantemente levantando estas cortinas de humo y armando shows políticos para desviar la atención de la gente de los temas que son realmente importantes. Vamos con la ley de uso de suelo. El Parlamento ecuatoriano se allanó a la objeción parcial por inconstitucionalidad. Y sobre todo, nosotros desde el inicio dejamos claro y denunciamos que esa ley tenía varios vicios de inconstitucionalidad que no podrían aplicarse, que luego iban a ser observados. Lo dijimos en reiteradas ocasiones en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se estaba tratando, lo anunciamos, de alguna manera lo advertimos, ¿no? Y el tiempo nos da la razón, y es su propio presidente, el propio señor Noboa, el que termina vetando, además de manera parcial, y la Corte Constitucional termina también declarando inconstitucional algunos de los artículos y algunas partes de esta ley que todavía
todavía tendremos que conocer de manera más detallada y más a fondo. Es decir, hay una forma irresponsable de legislar en la Asamblea Nacional, de no escuchar los criterios de quienes estamos en oposición o de las bancadas, diferentes bancadas que hay en la Asamblea Nacional, porque no solo nosotros denunciamos o advertimos que había ahí vicios de inconstitucionalidad, sino que también desde otras bancadas, como la bancada del Partido Social Cristiano, anunció en algún momento también que íbamos a tener inconvenientes con esta ley, y el tiempo terminó dándonos la razón, y hemos tenido que allanarnos a este veto, que lo que hace tampoco es resolver ni mejorar la ley, sino que acoger lo que dice la Corte Constitucional, y esto da cuenta de la poca responsabilidad con la que algunos legisladores llevan adelante las propuestas de ley, que luego terminan siendo vetadas o declaradas de manera inconstitucional. Hay intereses creados en cuanto a este ordenamiento jurídico, le pregunto, sobre todo asambleísta. Hay algunas irregularidades que a nosotros nos llaman la atención, porque la forma o los mecanismos que están utilizando para la concesión del uso de tierras o el uso de suelos para la construcción o para declararlo de interés en algún momento no están acordes a la normativa y a la legislación que tenemos en este momento, y ahí ya nace esta primera inquietud y esta primera irregularidad, ¿no? Esto de determinar un tiempo de aproximadamente 30 días para que los municipios se pronuncien, si no se da por conocido y será el ministerio quien otorgue los permisos, no permite una adecuada gestión del uso de suelo en este caso, y no se tienen en cuenta parámetros medioambientales, parámetros sociales o parámetros socioeconómicos que determinar la necesidad o no de la declaratoria de uso de suelo de algunos terrenos o de algunos inmuebles que luego van a traer y van a acarrear algunas consecuencias. Entonces hay que ser muy rigurosos y hay que revisar con mucha atención. Nosotros seguimos creyendo que ahí hay algunas irregularidades que no van a ser aplicables, hay algunos temas que no son funcionales y que no van a ser administrativamente viables y que siguen teniendo estas inconsistencias, y que a pesar de que hemos puesto esto en evidencia y que lo hemos puesto sobre la mesa, siguen negándose a ver y a reconocer que hace falta trabajar de manera más responsable. ¿Cómo está la revolución ciudadana para las próximas elecciones que se avecinan? Nosotros, como hemos dicho, siempre nos estamos organizando. Nosotros como organización política, como Revolución Ciudadana como tal, estamos suspendidos temporalmente, por lo tanto, directamente no podemos participar. Hay una organización política que ya se ha hecho de conocimiento público, que será la que nos acoja a nivel nacional, que es la lista Amigos número 16. Ahí nuestros compañeros o nuestros posibles candidatos corrieron las primarias en este fin de semana, y a partir de ahí ya pues tendremos que avanzar en todo el proceso que determina la ley electoral a través del Consejo Nacional Electoral. Hemos pasado las primarias, ahora habrá que hacer una verificación, tendremos que ver si hay alianzas o no en el proceso, y luego pues avanzar con la inscripción y con la participación de quienes serán nuestros precandidatos en este momento y candidatos en su momento a las diferentes dignidades a nivel nacional. Así que en ese sentido hemos venido avanzando, hemos venido caminando. En la provincia no es distinto al resto del país. Mientras no se hagan públicas las alianzas, tampoco daremos a conocer de manera pública los nombres de los posibles candidatos, puesto que si hay alianzas ahí se modificarán algunos nombres, y seremos muy respetuosos con esto también, con las decisiones que se tomen desde el territorio y con las directrices que nos den desde la Dirección Nacional. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias por la oportunidad. Sufrirá un revés político electoral el gobierno nacional en los próximos comicios. Le pregunto sobre todo, asambleísta. Bueno, yo creo que tienen realmente miedo y tienen preocupación de la baja aceptación que tiene el gobierno en general en este momento. La ciudadanía se ha dado cuenta y se va dando cuenta cada vez más de que este gobierno no está resolviendo los problemas reales que tiene la gente. Seguimos con una crisis en salud, seguimos con una crisis en seguridad, nadie se hace cargo ni resuelve, por ejemplo, la crisis económica, la crisis de trabajo, la crisis de empleabilidad que tenemos en el país, y esto por supuesto va a terminar
terminar pasando factura en las elecciones seccionales. Por eso están preocupados de proscribir organizaciones políticas y de proscribir actores políticos que les pueden hacer frente en las próximas elecciones. Pero lo que no saben, por ejemplo, en nuestro caso, es que la Revolución Ciudadana, más allá de un número, es un proyecto político que representa y que respalda las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía y que tienen los ecuatorianos en este momento. Así que veremos cuál es la actuación que pueden tener y el respaldo que pueden tener en las próximas elecciones, tanto el Ejecutivo, en este caso el gobierno, la bancada o el movimiento ADN, como el resto de las organizaciones políticas. Insisto, nosotros estaremos en la papeleta, estaremos disputando estos espacios políticos también en cada uno de los cantones y de las provincias del país, y ahí veremos cuáles son los resultados reales del respaldo que sigue teniendo o no de la gente. Así que esto por mi parte, agradecerles, siempre a las órdenes, un gusto haber podido compartir este espacio junto a ustedes y un saludo cariñoso para todos. Muchas gracias. Gracias también. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti.